El Departamento de Salud de Florida, DOH por sus siglas en inglés, ha lanzado una alerta sobre la presencia de bacterias fecales en aguas de 8 playas del estado, incluyendo 3 en Miami-Dade, según informan los medios locales. La alerta se produce debido a la presencia de altos niveles de las bacterias Enterococcus, lo que indica contaminación fecal. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y en el día de hoy te invito a que conozcas todos los detalles sobre esta alerta, cuáles son las bacterias identificadas, complicaciones y cómo evitarlas. Ya comenzamos. El Departamento de Salud de Florida en el condado de Miami-Dade ha emitido una alerta sanitaria crucial en torno a la calidad del agua en algunas de las playas más concurridas de la región. Esta advertencia anunciada esta semana destaca niveles preocupantes de la bacteria Enterococcus, un microorganismo que reside comúnmente en el tracto intestinal de los seres humanos y animales y que puede indicar contaminación fecal en aguas en varias zonas, indicando un posible riesgo para la salud de los bañistas y personas que realizan actividades acuáticas. El contacto con agua contaminada puede provocar varias enfermedades, ya que los enterococos presentes en el tracto intestinal de humanos y animales pueden causar infecciones gastrointestinales, otitis, infecciones respiratorias y erupciones cutáneas al ser ingeridos o al entrar en contacto con la piel a través de cortes. La bacteria Enterococcus, particularmente Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, es un componente natural de la flora intestinal en humanos y animales, desempeñando un rol en el equilibrio del ecosistema microbiano del tracto gastrointestinal sin causar daño bajo condiciones normales. En la última década, estos organismos han adquirido cada vez más importancia como patógenos nosocomiales, o sea, de hospitales, a pesar de su baja virulencia. La Agencia de Protección Ambiental EPA por sus siglas en inglés, evalúa la calidad del agua según la cantidad de enterococos presente por cada 100 mililitros de agua marina. En este caso, una clasificación de pobre se otorga cuando se detecta 71 o más enterococos, indicando un riesgo significativo para la salud. El procedimiento de monitoreo de la calidad de agua llevado a cabo por el DOH de Miami-Dade es parte de un esfuerzo continuo para asegurar que las condiciones de las playas locales sean seguras para el público. Estos muestreos son esenciales para la detención temprana de posibles riesgos para la salud pública y forman parte de un sistema de prevención que busca minimizar los efectos adversos asociados a la contaminación del agua. Desde el punto de vista médico, los enterococos son clasificados como cocos gram positivos, anaerobios facultativos, catalasas negativos. Debido a estas características, durante un largo periodo de tiempo fueron considerados dentro del género de Streptococcus y estudios genéticos posteriores evidenciaron diferencias con este género, por lo cual a partir de 1984 los enterococos constituyeron un nuevo grupo llamado Enterococcus e integrado por múltiples especies. Pero vamos un poco más atrás en la historia. La documentación temprana de microorganismos que ahora se incluyen en el género de Enterococcus está relacionado principalmente con los estreptococos de origen fecal. El término enterococo probablemente se originó con el descubrimiento del primer organismo de este grupo. Tiercelin en 1899 utilizó el término para describir las bacterias que se ven en pares y en cadenas cortas en las heces humanas. En ese mismo año, McCallum y Hastings describieron un caso de endocarditis aguda causado por una bacteria muy dura y tenaz de vida que recibió el nombre de Micrococcus simogens. Estos autores también mencionaron que un colega había aislado un micrococo similar en aguas negras. Unos años más tarde, Gordon informó del aislamiento de streptococos fecales en un caldo expuesto al aire, probablemente contaminado con heces de animales, y después se observó la abundancia de streptococos en aguas residuales, proponiendo que podría ser útiles para descartar contaminación del agua por heces humanas. En 1906, Andrew y Horder utilizaron el nombre de Streptococcus faecalis para identificar un organismo de origen fecal que coagulaba la leche y fermentaba el manitol y la lactosa, pero no la rifinosa. Ola Jason describió un segundo organismo de este grupo, Streptococcus faecium. El Streptococcus faecalis y el faecium eran lo suficientemente diferentes de los grupos miembros del género como para permanecer un género separado. Desde entonces se ha aceptado generalmente que el género Enterococcus es válido. En la pantalla, como pueden ver, están todas las especies de Enterococcus y en un segundo momento les estaré mostrando las de importancia médica porque son los que afectan más al hombre. Hasta principios de los años 80, este comensal del tracto intestinal no era reconocido como un patógeno problemático y sus afecciones clínicas se limitaban
a cuadros de endocarditis y raros casos de meningitis. Desde finales de los años 80 e inicios de los 90 comenzó a emerger como uno de los más importantes agentes hospitalarios responsables de septicemias e infecciones de heridas quirúrgicas, así como infecciones del tracto urinario. De las especies bacterianas pertenecientes al género Enterococcus faecium y el Enterococcus fecalis son los más comúnmente aislados en el ser humano. Sin embargo, ciertas cepas de Enterococcus pueden volverse patógenas y provocar infecciones especialmente en individuos con un sistema inmunológico debilitado. Estas cepas patógenas adquieren relevancia debido a su capacidad de resistir antibióticos y colonizar eficazmente otros tejidos fuera del intestino, causando así muchas enfermedades. La presencia omnipresente de Enterococcus en diferentes entornos, incluido el medio ambiente, junto con su potencial patogénico, subraya la importancia de vigilar y controlar estas bacterias para prevenir infecciones. Los Enterococcus se encuentran aproximadamente en todos los animales. En el ser humano son flora normal del tracto gastrointestinal, genitourinario, vías respiratorias superiores, cavidad oral, piel, vagina y uretra femenina. También se hallan en las superficies del entorno ambiental, en el agua, en la vegetación, resultado de la contaminación por excrementos de animales y en aguas albañales no tratadas. La transmisión de la bacteria Enterococcus a humanos generalmente ocurre por contacto directo con superficies contaminadas o a través del consumo de agua o alimentos infectados. En entornos hospitalarios, las cepas resistentes a múltiples fármacos pueden diseminarse entre los pacientes. En humanos, la bacteria Enterococcus puede causar una variedad de infecciones, incluyendo bacteriemia, endocarditis, meningitis y otras complicaciones, especialmente, como ya le comenté anteriormente, en individuos con un sistema inmunológico comprometido. La bacteria llega al mar principalmente a través de aguas residuales no tratadas o insuficientemente tratadas que se liberan en el ambiente acuático. También puede provenir de la escorrentía agrícola y desechos animales desde áreas cercanas a cuerpos de agua. El tratamiento para infecciones causadas por Enterococcus varía según la severidad y el sitio de infección. A menudo se recurre a antibióticos y la característica más importante de este género es su alto nivel de resistencia antimicrobiana. Es crítico que el tratamiento sea guiado por un profesional de la salud basado en el análisis de laboratorio para identificar el antibiótico más efectivo. Para evitar las enfermedades relacionadas con la bacteria Enterococcus se recomienda evitar el consumo de aguas o alimentos que puedan estar contaminados, mantener una buena higiene lavándose las manos frecuentemente con agua y jabón, y en las zonas de alerta sanitarias como estas en Miami-Dade, evitar el contacto con el agua que pueda estar contaminada. Además, procesar adecuadamente aguas residuales y controlar la calidad del agua en cuerpos acuáticos recreacionales. A medida que las autoridades continúan con los esfuerzos de monitoreo y remediación, se espera que la situación mejore con el fin de restablecer las condiciones óptimas en las playas afectadas. En resumen, no es la primera vez que ocurren estas alertas en playas de la Florida. La organización ambiental Environment America realizó un estudio que concluyó que en el 2022 se detectaron niveles potencialmente peligrosos de contaminación fecal en varias playas de este mismo sitio. Los enterococos constituyen un numeroso grupo de bacterias de la flora intestinal del ser humano y los animales, incluidos en el nuevo género de Enterococcus desde 1984. La alerta sanitaria en las playas de la Florida constituye realmente un motivo de alarma por las complicaciones que puede tener para los seres humanos. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y así mejor podamos cuidar nuestra salud y la de sus familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.